Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta sesión quedamos que íbamos a dar algunas indicaciones de cómo llevar a cabo nuestro proyecto. Así que los que vamos a ver el día de hoy es precisamente para eso. Algunas indicaciones de cómo hacer un diccionario, bueno, un manual de cómo utilizar un diccionario bilingüe, como el de ustedes que tienen en casa, que es el de inglés-español, español-inglés. ¿Ok? Bueno, para eso vamos a tener como guía nuestro Students Book Bilingual Dictionary, y si es posible y si tienen por ahí oportunidad de observar el video anterior, lo pueden hacer, o podemos ver que tenemos aquí, volví a añadirles otra vez algunas partes que van a utilizar en su manual. ¿Ok? Bien. First task, primera tarea que tenemos que hacer. Students follow some directions to make their manual of how to use a bilingual dictionary. Los alumnos seguirán, ¿verdad?, algunas instrucciones o indicaciones de cómo hacer su manual de cómo utilizar un diccionario bilingüe. Número 1. Diseñar una portada para tu manual con el título How to use a bilingual dictionary. ¿Ok? Eso lo van a hacer en una hoja, ya sea en blanco o sea color, tamaño carta. Ahí van a hacer ustedes la portada de su manual de cómo utilizar un diccionario bilingüe, poniendo ese título, ¿verdad? How to use a bilingual dictionary. Es lo que le van a poner. Esa sería su portada. ¿Ok? Número 2. Añadir las indicaciones de cómo utilizar la sección English Spanish. Dice añadir las indicaciones porque anteriormente yo les había puesto algunas de ellas como ejemplo cuando vimos el diagrama. Van a añadir esas indicaciones que sería la sección Spanish English, ¿ok? De hecho aquí se los voy a poner. Students copy the Spanish English dictionary instructions and complete the diagram with the chosen word. Los alumnos copiarán, dice, la sección de español-inglés de su diccionario y completarán el diagrama con la palabra elegida. Miren, ya que copien esta sección en una hoja igual, tamaño carta, ya saben, sea blanca o de color, después de copiar esto que está aquí en este texto, que son las instrucciones a seguir, van a elegir una palabra, la que ustedes quieran. No van a poner la misma que está en el diagrama. La del diagrama es solamente un ejemplo. En este caso tengo la palabra acertar, ¿verdad?, como ejemplo. Ustedes van a escoger otra palabra, la palabra que quieran, ¿ok? Y a la vez, para que revisaran ustedes su diagrama, pues aquí les puse las posibles respuestas que debieron haber puesto en el diagrama de la actividad anterior. La primera sería entry word, ¿ok?, que son las palabras que aparecen ya ahí, ¿verdad?, enlistadas en el diccionario. Esa es una entry word. Las guide word son las palabras que aparecen en la parte superior de las páginas del diccionario, ¿sí? Y nos dicen qué palabras, ¿verdad?, o de qué palabras a qué palabras en orden alfabético están en esa lista. Se encuentran, les digo, por lo general en la parte superior del diccionario. Ahí tengo lo que sería la guide word. Pero ya las palabras enlistadas serían las entry words. Aquí tenemos una. En el número 2 debieron haber puesto pronunciation, la pronunciación. En sus diccionarios vienen por ahí unos símbolos fonéticos, ¿verdad? Y esos símbolos fonéticos nos dicen cómo se pronuncia esa palabra. Después viene el part speech. El part speech es la parte del diccionario que nos dice cómo funciona el diccionario. En este caso, por ejemplo, acertar, viene una V y la B labial y nos dice que esto sería un verb, un verbo. Esta palabra acertar funcionaría como un verbo. Después tenemos meanings, que son los significados o traducción. En algunos ponen translation, ¿sí? Aquí nos dicen los significados que puede tener esta palabra. Si se fijan, están enumerados 1, 2, 3. Quiere decir que esta palabra tiene 3 significados. Así que la palabra que ustedes elijan van a copiar también eso. Que dice si es 1, 2, si es nada más un significado, si son 4, si son 5, los que sean ahí los van a poner. ¿Ok? Para cuando vayan a hacer su diagrama de esa palabra. Una aclaración. Aquí puse el diagrama y las instrucciones, pero ustedes van a poner las instrucciones en una hoja y el diagrama lo van a hacer en otra hoja diferente. ¿Ok?
pero lógico que enseguida de estas instrucciones. Por último viene example of phrases. Son los ejemplos o las frases en las que se puede utilizar esa palabra que yo elegí. ¿Ok? Bueno, eso van a ser en esta primera parte. Nos regresamos a las instrucciones. Número 3 dice elegir una palabra en inglés para trabajar el diagrama. ¿Ok? Y elaborar un diagrama con todas las partes del diccionario utilizando la palabra elegida y añadiendo la información de esa palabra. Así como lo hicimos con la sección de Spanish English, ¿verdad? Y también, en este caso aquí está invertido el orden, pero en el diagrama ustedes lo pueden ver ahí ordenadamente. Así como les dije que eligiera una palabra en español, lo mismo vamos a hacer con una palabra en inglés, ¿ok? En otra hoja, tamaño carta, de color o en blanco como ustedes quieran, van a copiar primero las instrucciones, estas que están aquí arriba, ¿ok? Nuevamente dice, students copy the English and Spanish dictionary instructions and complete the diagram with the chosen word. Los alumnos copiarán, dice en este caso, las instrucciones de un diccionario de inglés-español, la sección de inglés-español, y completarán el diagrama con la palabra elegida. Si ustedes eligieron una palabra en español, ya les había dicho que tenían que elegir una en español, esa misma palabra la van a poner pero en inglés para que hagan su diagrama. Recuerden, aquí les puse los dos juntos, pero el diagrama lo van a hacer en otra hoja por separado, ¿ok? Entonces ahí pondrían la palabra de español que escogieron ustedes anteriormente. Como ya saben su significado, pues ahora la ponen en inglés y le hacen su diagrama como este, igual marcando sus partes. Entry word, que dijimos que eran las palabras enlistadas en el diccionario. Pronunciation, la pronunciación. Aquí por ejemplo nos dice que esta palabra se dice getter. Y el part speech, que es la función de esa palabra, dice que es un verbo. Meanings, dijimos que eran los significados y que puede tener varios. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, esta palabra tiene 5 significados. Por eso viene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y los example of phrases, dijimos que eran ejemplos de cómo se utilizan, ¿verdad? O cómo se utiliza esa palabra. ¿Ok? Son ejemplos que nos vienen siempre en los diccionarios. Eso es lo que van a hacer también por separado. ¿Ok? Si cuentan hasta ahorita las páginas, llevamos una hoja de la portada, llevamos una hoja con las instrucciones de español e inglés, llevamos una hoja con el diagrama de esa palabra de español a inglés, luego tenemos otra hojita con las instrucciones como estas de inglés, ¿verdad? De la sección de inglés-español, llevamos otra hojita con el diagrama que nos explica cómo hacer, ¿verdad? Bueno, que nos dicen las funciones de las palabras y su significado, van 5. Y hay una última hoja, ¿verdad? Que es se puede decir que es importante también. Diría aquí, dice en el número 8, dice, en la contraportada añadir los datos del alumno, nombre y grupo, ¿ok? Así que le vamos a agregar ahí en otra hoja por separado, ponemos nuestro nombre completo y al grupo al que pertenecemos, ¿ok? Eso sería entonces nuestro manual de cómo utilizar un diccionario bilingüe, ¿ok? Y eso le van a tomar fotos y me las van a mandar como producto final de esta sesión, ¿vale? Bueno, aquí nada más miren, por si a algunos les queda todavía dudas sobre las partes de un diccionario, pues aquí viene un pequeño diagrama de cuáles son esas partes. Guide words, lo que les decía, viene en la parte superior. Entry word sería la misma palabra pero ya enlistada, ¿verdad? Y también tenemos definition, que será la definición o significado. Tenemos el part speech, que nos da la función de la palabra. Word forms, algunas variantes de esa palabra. Pronunciation, la pronunciación que les decía. Y vienen otras más, ¿verdad? Entonces, incluso aquí al final viene la pronunciation key. Esa pronunciation key la pueden encontrar en su diccionario y es donde vienen todos los símbolos fonéticos que nos dicen cómo se pronuncian esos sonidos para poder pronunciar una palabra cuando no tengo a alguien que me ayude, ¿verdad? O me diga cómo se dice. También les añadí, miren, un ejemplo por acá de otro diagrama de que en otros textos sí nos viene un diagramita donde vienen las partes, ¿verdad? De cada uno de esos y cómo se distribuyen. Esto nada más es para que ustedes puedan tener una idea de cuáles son las partes que están. No tienen nada que hacer, nada más es para que vean
cuáles son las partes o verifiquen eso que les decía de las partes que tienen diccionario. Por último, aquí tenemos un enlace, ¿verdad? En YouTube, si lo quieren copiar y luego lo ponen ahí en el Google, para que vean un video. Es un video de una maestra que les asigna una tarea de cómo utilizar un diccionario bilingüe. Hello everyone, welcome back to another English class. Today we are going to start with section 2. Hola a todos, vamos a comenzar con la sección 2. En esta nueva unidad vamos a trabajar con el Bilingual Dictionary. Como les había comentado, vamos a trabajar durante este trimestre con el diccionario bilingüe. Objective. Nuestro objetivo de esta unidad será to revise bilingual dictionaries and to understand the use of its textual component. Bueno, no termina ahí, todavía sigue, solamente es una pequeña muestra porque aquí no lo puedo reproducir todo. Así que les dejo un enlace para que ustedes vayan ahí, ¿verdad? Y pues si quieren checarlo para que se den una idea todavía mejor de cuáles son esas partes. Aquí la teacher lo que les encarga a sus alumnos es que todas las partes que vayan identificando las vayan coloreando de un color que ella les va indicando, ¿ok? Pero ya ven, esta es la actividad principal, no revisar un diccionario o diccionarios bilingües y entender su uso y las partes que lo componen. Por eso tenemos que hacer el diagrama para conocer esas partes de un diccionario bilingüe, ya sea no nada más de inglés-español o español-inglés. Hay otros que dependiendo del idioma que yo quiera aprender, pues van a ser, puede ser uno de español-francés, francés-español, ¿verdad? O español-italiano, italiano-español, según el idioma que a mí me interese. Bueno, les recuerdo, entreguen sus trabajos a tiempo. Les sugiero nuevamente que lo hagan a tiempo, no en el último día o minuto, porque a veces tenemos problemas, ¿verdad? Y si no hay tiempo para corregir esos problemitas, pues así se van a quedar. Y las calificaciones pues no van a ser las mejores, a lo mejor a los que ustedes hubieran deseado, ¿sí? Y sobre todo porque miren, en este proyecto se puede decir que sería el último que van a entregar de este ciclo escolar, porque ya vienen nuestras vacaciones de diciembre, ¿ok? Bueno, cuídense bien, cuídense mucho, no salgan tanto, y si salen, medidas precautorias, ya saben, su cubrebocas, su gel, y tratar de no ir a lugares concurridos. Saludos, cuídense mucho, bye.